Mi esposa murió, le dejó todo a mi hijo, su novia me echó de casa, le robó todo a él, y cuando vino arrastrándose de vuelta, le cerré la puerta en la cara. Reddit, necesito desahogarme porque siento que me voy a volver loco. Esta historia es tan retorcida que ni yo mismo puedo creer que me haya pasado a mí. Empiezo por el principio. Mi esposa Sara y yo estuvimos casados 28 años. Ella era todo para mí, inteligente, divertida, la mejor madre que podrías imaginar. Tuvimos a nuestro hijo David cuando éramos jóvenes, a los 22 años. Sara siempre fue muy cercana a él, tal vez demasiado. Yo trabajaba largas horas como ingeniero para darles la mejor vida posible, mientras ella se dedicaba completamente a criarlo. David siempre fue especial. No me malentiendan, lo amo, es mi hijo. Pero desde pequeño era manipulador, sabía exactamente qué botones presionar con su madre para conseguir lo que quería. Yo trataba de ser el padre firme, de ponerle límites, pero Sara siempre lo defendía. Es solo un niño, decía. Ya madurará. Bueno, nunca maduró. A los 25 años seguía viviendo en casa, sin trabajo estable, cambiando de carrera universitaria cada 2 años. Sara le pagaba todo, coche nuevo, ropa cara, viajes con sus amigos. Yo me quejaba, pero ella me decía que era temporal, que solo necesitaba encontrar su camino. Hace 2 años, Sara fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Estaba en etapa 4 cuando lo detectaron. Los médicos nos dieron 6 meses, pero ella luchó como una guerrera durante casi 2 años. Durante su enfermedad, David por fin parecía haber madurado un poco. Venía más seguido, la ayudaba con sus citas médicas, hasta consiguió un trabajo de medio tiempo. Yo pensé que finalmente mi hijo se había dado cuenta de lo que era importante en la vida. Sara falleció hace 8 meses. Los últimos días fueron terribles, pero al menos estuvimos juntos como familia. David lloró como un bebé en el funeral, y yo pensé que tal vez esto lo cambiaría definitivamente. Una semana después del funeral, el abogado nos citó para la lectura del testamento. Yo sabía que Sara había actualizado su testamento durante su enfermedad, pero confiaba en que habíamos hablado sobre todo. Estaba seguro de que me dejaría la casa, que habíamos pagado juntos durante 25 años y que dividiríamos los ahorros. Reddit, no pueden imaginar el shock que me llevé. Sara le dejó todo a David. La casa de 800,000 pesos, las cuentas de ahorro, 2.3 millones de pesos, sus acciones e inversiones, 2.7 millones de pesos más. Incluso el coche que yo le regalé por nuestro aniversario número 20. A mí me dejó únicamente mi propio coche y una pequeña cuenta de ahorros con 50,000 pesos que tenía desde antes de casarnos. El abogado leyó una carta que Sara había escrito: Tom, sé que esto te va a doler, pero confío en que David necesita esto más que tú. Tú siempre has sido fuerte e independiente, podrás salir adelante. David necesita seguridad financiera para finalmente madurar y encontrar su camino. Por favor, cuida de él. Me quedé completamente mudo. David parecía tan sorprendido como yo, pero pude ver en sus ojos que no estaba exactamente devastado por la noticia. El abogado me explicó que técnicamente yo podría disputar el testamento, especialmente considerando que habíamos sido una sociedad conyugal durante casi 3 décadas. Pero también me advirtió que sería costoso, tomaría años, y que Sara había sido muy específica en sus intenciones. Esa noche, David vino a hablar conmigo. Lloró, me dijo que esto era tan inesperado como para mí, que él nunca había pedido todo esto. Me prometió que íbamos a arreglarlo, que la casa era nuestra casa familiar, que él nunca me echaría. Papá, me dijo, tú me criaste, me enseñaste todo lo que sé. Esta casa es tuya tanto como mía. Vamos a vivir juntos, como una familia. Mamá hubiera querido eso. Yo estaba destrozado por la pérdida de Sara y por la traición que sentía, pero sus palabras me tranquilizaron un poco. Pensé que tal vez Sara tenía razón, tal vez David necesitaba esto para finalmente crecer, y tal vez podríamos hacer que funcionara. Qué estúpido fui. 2 semanas después, David trajo a casa a su nueva novia, Melissa. Habían empezado a salir apenas un mes antes de que Sara muriera, pero aparentemente ahora era amor verdadero. Melissa era interesante. Rubia, 23 años, David tiene 27, muy atractiva, pero había algo en sus ojos que me ponía incómodo. Era demasiado dulce, demasiado interesada en los detalles financieros de nuestra situación familiar. Actualización, parte 2, la novia demostró ser exactamente lo que pensé que era. Editado hace 1 hora por u/Betrayetfater_52. Continuación de mi post anterior. Desde que publiqué la primera parte, han llegado cientos de comentarios diciéndome que debí ver las señales de alerta. Tienen razón, pero cuando estás en duelo y quieres creer en tu hijo, ignoras muchas cosas obvias. Melissa se mudó temporalmente a nuestra casa después de 3 semanas de estar saliendo con David. Al principio fue sutil, cocinaba, era terrible cocinera,
Pero David actuaba como si fuera Gordon Ramsay, limpiaba algunas cosas, me trataba con esa dulzura exagerada que tienen las personas manipuladoras. Señor Tom, me decía con esa sonrisita falsa, ¿necesita que le lave la ropa? ¿Quiere que le prepare café? Cada vez que la rechazaba educadamente, ponía cara de gatito abandonado. Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Melissa comenzó a reorganizar la casa. Movió los muebles, cambió las decoraciones, incluso guardó las fotos de Sara en cajas para que David pudiera sanar mejor. Cuando me quejé, David me dijo que Melissa solo estaba tratando de ayudar, que yo estaba siendo muy sensible. Un mes después, me di cuenta de que Melissa había comenzado a abrir las cuentas bancarias de David. Solo para ayudarle con las finanzas, me explicó David cuando le pregunté. Ella estudió contabilidad en la universidad. Más tarde descubrí que había mentido, Melissa nunca terminó la preparatoria. Las cosas escalaron cuando Melissa empezó a hacer comentarios sobre cuánto espacio ocupaba yo en su nueva casa. Sí, así lo decía, su nueva casa. David no la corregía. Tom, me dijo una tarde mientras David estaba en el trabajo, ¿no crees que ya es hora de que busques tu propio lugar? Quiero decir, David y yo estamos tratando de construir una vida juntos, y tener a su padre aquí todo el tiempo es incómodo. Le recordé que esa había sido mi casa durante 25 años, que había pagado cada centavo de la hipoteca junto con Sara. Melissa se rió. Pero técnicamente ahora es de David, ¿verdad? Y lo que David quiere es vivir conmigo. Sin interrupciones. Esa noche confronté a David. Su respuesta me rompió el corazón. Papá, Melissa tiene razón. Ya tienes 54 años, necesitas hacer tu propia vida. Y nosotros necesitamos nuestro espacio como pareja. Tu propio espacio, le grité. Esta es mi casa. Yo pagué por cada ladrillo de estas paredes. Era tu casa, me corrigió fríamente. Ahora es mía. Mamá me la dejó por una razón. Reddit, en ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. Me dieron 2 semanas para encontrar un lugar. 2 semanas para empacar 28 años de mi vida y largarme de mi propia casa. El hijo por el que trabajé como esclavo durante décadas, el niño que crié, me estaba echando por una manipuladora de 23 años. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El día que me mudé, David ni siquiera estaba en casa. Melissa supervisó todo con una sonrisa victoriosa, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara valioso. Incluso me quitó herramientas que había comprado con mi propio dinero. No queremos malentendidos sobre la propiedad, me dijo mientras metía mis herramientas en el garaje. Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida. No solo había perdido a mi esposa, sino que sentía que había perdido a mi hijo también. David me llamaba de vez en cuando, conversaciones tensas donde me preguntaba cómo estaba pero claramente quería colgar lo más rápido posible. Melissa había conseguido trabajo como consultora financiera para David. Resulta que su trabajo consistía en convencerlo de hacer inversiones cada vez más arriesgadas. Compraron un Porsche nuevo, 85,000 pesos, remodelaron completamente la casa, 150,000 pesos, se fueron de vacaciones a Europa 3 veces en 6 meses. Un día, mi vecino de toda la vida, Jim, me llamó. Tom, no sé si debería decirte esto, pero ayer vi a Melissa besándose con otro tipo en el centro comercial. Un tipo joven, muy musculoso, definitivamente no era David. Le pedí que no se metiera, pero Jim siguió investigando por su cuenta. Resultó que Melissa tenía todo un historial. Había estado casada 2 veces antes, a los 19 y 21 años, ambos matrimonios habían terminado con los esposos perdiendo grandes sumas de dinero. Tenía órdenes de restricción de 2 exnovios por acoso y extorsión. Cuando traté de contarle esto a David, me colgó el teléfono. No voy a escuchar tus celos y resentimientos, papá. Melissa me ama, y tú no puedes soportar que sea feliz. 6 meses después de que me echaran, Jim me llamó otra vez. Tom, tienes que ver esto. Me mandó fotos que había tomado de la casa. Había un letrero de se vende en el jardín. Conduje hasta allá inmediatamente. La casa de mis sueños, donde había criado a mi hijo, donde había vivido los mejores años de mi vida con Sara, estaba en venta por 750,000 pesos, menos de lo que valía realmente. Esa noche, David finalmente me llamó. Estaba llorando. Papá, Melissa se fue. Se llevó todo. Actualización final, parte 3, mi hijo regresó suplicando. Le cerré la puerta en la cara. Editado hace 30 minutos por u/Betrayetfater-52. Última parte de esta historia que arruinó mi familia. Los comentarios de las partes anteriores han sido increíbles. Muchos me han preguntado qué pasó cuando David me llamó llorando. Aquí está el desenlace completo. Cuando David me llamó esa noche, apenas podía entender lo que decía entre sollozos. Papá, Melissa se fue.
Se llevó todo. El dinero, el coche, hasta vendió las joyas de mamá. No tengo nada. Al principio pensé que estaba exagerando. Pero mientras seguía hablando, la magnitud del desastre se hizo clara. Melissa había estado planeando esto durante meses. Había convencido a David de poner todas sus cuentas bajo nombres conjuntos para demostrar confianza en la relación. Había vendido la mayoría de las inversiones de Sara, siempre con excusas de mejores oportunidades. Había hipotecado la casa al máximo para inversiones que nos harán millonarios. La gota que derramó el vaso fue cuando David llegó a casa y encontró la casa casi vacía. Melissa había vendido todos los muebles valiosos, las obras de arte que Sara había coleccionado durante años, incluso el piano que había pertenecido a la abuela de Sara. Había una nota en la mesa de la cocina. David, encontré a alguien que realmente me ama y me respeta. Tomé lo que necesitaba para empezar mi nueva vida. No me busques. M. Junto con la nota había documentos mostrando que había vaciado completamente todas las cuentas bancarias, más de 3.8 millones de pesos, y se había largado con su amante, sí, el tipo musculoso que Jim había visto. Pero la cosa no terminaba ahí. Melissa también había falsificado la firma de David en varios préstamos usando la casa como garantía. David debía ahora más de 400,000 pesos a diferentes prestamistas y la casa estaba en proceso de embargo. Papá, lo perdí todo. Mamá tenía razón, soy un idiota. Por favor, ayúdame. No tengo a dónde ir. Reddit, en ese momento sentí una mezcla de satisfacción y tristeza que nunca había experimentado. Parte de mí quería decirte lo dije, pero otra parte veía a mi hijo quebrado y quería ayudarlo. Pero entonces recordé todo lo que había pasado. David, le dije calmadamente, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando me echaste de casa? Que ya tenía 54 años y necesitaba hacer mi propia vida. Papá, por favor, eso fue diferente. Yo estaba confundido, Melissa me manipuló. ¿Recuerdas cuando traté de advertirte sobre ella y me colgaste el teléfono? ¿Cuándo me dijiste que no podía soportar que fueras feliz? Tenías razón, papá. Siempre tuviste razón. Soy un idiota, pero por favor. David, cuando más te necesité después de la muerte de tu madre, me echaste de mi propia casa por una mujer que conocías desde hacía un mes. Cuando traté de protegerte, me llamaste celoso y resentido. Se quedó callado un momento, luego empezó a llorar otra vez. Papá, soy tu hijo. Por favor, no me puedes abandonar ahora. No te estoy abandonando, David. Te estoy tratando exactamente como tú me trataste a mí. 3 días después, apareció en mi apartamento. Se veía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, ojos hinchados de llorar. Había perdido mucho peso. Tocó la puerta durante 10 minutos. Papá, por favor. Sé que la cagué. Sé que no merezco tu perdón, pero no tengo a nadie más. Estoy viviendo en mi coche. Lo veía a través de la mirilla, y por un momento mi corazón de padre quiso abrirle la puerta. Pero entonces pensé en Sara, en cómo había trabajado durante décadas para darle esa seguridad financiera, en cómo él la había desperdiciado por una mujer que claramente era una estafadora. Pensé en las noches que pasé llorando en ese apartamento pequeño y deprimente después de que me echara. Pensé en cómo me había defendido a Sara cuando yo traté de ser el padre firme que David necesitaba. David, le dije a través de la puerta, tu madre te dejó $5 millones para que maduraras y encontraras tu camino. Aparentemente, tu camino era echar a tu padre y perder todo por una estafadora. Ese fue tu camino, ahora camínalo. Papá, por favor, gritó. Soy tu hijo. Sí, y yo era tu padre. Eso no te importó cuando me echaste. Se quedó ahí durante 2 horas más, suplicando, llorando, prometiendo que había cambiado. Finalmente se fue. Eso fue hace 3 meses. He sabido por Jim que David perdió la casa, que el banco se la quitó. Aparentemente ahora vive en un apartamento pequeño y trabaja en un almacén. Ha tratado de contactarme varias veces, llamadas, emails, hasta vino una vez más a mi puerta. Pero no he respondido. Reddit, sé que muchos me van a decir que soy un padre terrible, que la familia es familia, que debería perdonar. Pero tengo 54 años y finalmente aprendí algo que me tomó demasiado tiempo entender, algunas acciones tienen consecuencias permanentes. David eligió a Melissa sobre su familia. Eligió el dinero fácil sobre los valores que traté de enseñarle durante 27 años. Eligió echarme de mi propia casa en lugar de defenderme de una manipuladora obvia. Ahora está viviendo las consecuencias de sus elecciones, igual que yo tuve que vivir las consecuencias de las suyas. Mi esposa pensó que estaba protegiendo a nuestro hijo dándole todo. En realidad, lo arruinó. Y cuando traté de salvarlo de sí mismo, él me echó de su vida. Ahora que lo perdió todo y necesita ayuda, quiere que yo olvide todo y sea el padre amoroso otra vez. Pero hay límites para todo.
Sigo amando a mi hijo, pero ya no soy su rescatador. Él hizo su cama, ahora que duerma en ella. Sara, donde quiera que estés, espero que finalmente entiendas por qué siempre traté de ser el padre firme. El amor sin límites no es amor, es consentimiento. Y el consentimiento arruinó a nuestro hijo. Update, muchos han preguntado si me arrepiento. La respuesta es no. Estoy en terapia, estoy reconstruyendo mi vida, y por primera vez en años, tengo paz. Ya no camino en cáscaras de huevo tratando de no molestar a nadie. Ya no soy el rescatador emocional de personas que no me respetan. David está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones, igual que yo aprendí a vivir con las mías. Tal vez algún día, cuando realmente haya madurado y no solo esté desesperado, podamos tener una conversación real. Pero ese día no es hoy, y tal vez nunca llegue. Y está bien. Algunas relaciones no se pueden reparar, y eso también es parte de la vida. Edit final, van a cerrar los comentarios pronto, pero quiero agradecer a todos los que compartieron sus historias similares. No estoy solo en esto, y eso me da paz. Para aquellos que dicen que soy cruel, respeto su opinión, pero ya no vivo mi vida tratando de ganarme la aprobación de otros. Aprendí esa lección demasiado tarde, pero la aprendí. La vida continúa. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy bien con eso.